En este episodio te presentaré algunos de los artefactos más misteriosos e intrigantes que permanecen inexplicables para la ciencia actual. Son exactamente el tipo de misterio que te encanta. Las estatuas antiguas, por ejemplo, no son solo obras de arte, sino también artefactos históricos que nos desafían a replantearnos lo que sabemos sobre el pasado. Un ejemplo interesante es una estatua descubierta en Europa que a primera vista parece común. Sin embargo, al analizarla de cerca, surgen preguntas inquietantes. La mujer, abrazada por el hombre, tiene piernas anormalmente largas, lo que lleva a la teoría de que el autor representaba una raza de antiguos gigantes que, supuestamente, habitaban la Tierra. Algunos incluso especulan que los miembros alargados podrían sugerir implantes robóticos, lo que aumenta aún más el misterio. El rostro del hombre, especialmente su lado derecho, recuerda algo sacado de un escenario cyberpunk, reforzando la idea de que la historia que conocemos puede no estar completa. Dejando las misteriosas estatuas de Europa, viajamos ahora al territorio de Nevada, en Estados Unidos, donde otro artefacto intrigante espera ser revelado. Una figura aparentemente común fue desenterrada durante la excavación de un pozo. Lo más sorprendente es que, al ser analizada por los científicos, se concluyó que el artefacto data del segundo milenio antes de Cristo. Hasta aquí todo bien, pero el hecho de estar esculpida en cristal, con un nivel de precisión que incluso hoy sería extremadamente difícil de alcanzar, levantó muchas dudas. Algunos creen que esta figura representa a un antiguo astronauta, ya que lo que parece ser un casco es claramente visible. Es intrigante cómo los pueblos antiguos lograron representar algo que solo nuestra era tecnológica ha hecho realidad. Los nativos americanos de la región tienen leyendas que mencionan a chamanes que, según ellos, recibieron conocimiento de dioses que vinieron de las estrellas. ¿Podrían estos dioses haber sido en realidad visitantes de otros planetas? Y ya que mencionamos a los alienígenas, ampliemos el tema con un artefacto intrigante, pero esta vez no es exactamente un objeto físico, sino un tapiz. Creado en el siglo XV en Brujas, el tapiz, que retrata la vida de los monarcas de la época, guarda un detalle peculiar. Al fondo de la escena es posible ver objetos suspendidos en el cielo que se asemejan mucho a los clásicos platillos voladores. Este tapiz medieval retrata formas que extrañamente se parecen a nuestros clásicos discos voladores. Los expertos en arte afirman que los objetos son representaciones de deidades, pero ¿qué habría llevado al artista a asociar formas tan parecidas a platos voladores con figuras divinas? Estos fenómenos inexplicables podrían haber sido interpretados como señales divinas por los pueblos de esa época. Otro misterio intrigante proviene de una pintura llamada La celebración de la Eucaristía, creada por el artista italiano Ventura Salimbeni en el siglo XVI. En la parte superior de la pintura hay una representación de la Santísima Trinidad, sosteniendo un objeto que sorprendentemente se parece mucho a un satélite moderno, más específicamente al Sputnik 1, lanzado por la Unión Soviética en 1957. ¿Cómo podría un artista del siglo XVI haber representado algo que solo se inventaría siglos después? ¿Sería esto evidencia de una tecnología avanzada en el pasado, o quizás incluso de viajes en el tiempo? Más al sur, en Perú, tenemos otro enigma, un gigantesco monolito de piedra inca, ubicado en la cima de una colina. Este artefacto tallado contiene más de 200 figuras geomórficas y zoomórficas detalladas, representando características naturales como ríos, terrazas y animales. La precisión y el detalle de este monumento son impresionantes, lo que plantea la cuestión de cómo los antiguos incas
lograron realizar un trabajo tan elaborado sin herramientas modernas. Algunos científicos creen que el monolito podría haber sido utilizado como un mapa topográfico tridimensional, usado para estudios hidráulicos avanzados. Y Brasil también tiene su propio misterio. En 1957, un columnista de un periódico de Río de Janeiro recibió una carta de un testigo que afirmaba haber visto un platillo volador explotar sobre la playa de Ubatuba, en São Paulo. El testigo no solo describió el evento, sino que envió fragmentos metálicos que habrían caído de la nave. Aunque la historia fue inicialmente ignorada, años después, atrajo la atención de estudiosos de fenómenos aéreos que analizaron los fragmentos y quedaron intrigados con su composición desconocida. Estos misterios nos muestran que lo que pensamos saber sobre la historia puede ser solo la punta del iceberg. ¿Y si hay más de lo que podemos imaginar, esperando ser descubierto? El futuro y el pasado podrían estar más conectados de lo que jamás hemos imaginado. Cada uno de estos artefactos trae consigo preguntas que desafían nuestra comprensión de lo que es posible y nos obligan a repensar los límites de la ciencia, la historia e incluso de la propia realidad. Las grietas y fracturas presentes en el fragmento indicaban que había sido arrancado con gran fuerza de un objeto mayor. Cuando el investigador Fontes analizó el fragmento con mayor precisión, descubrió que estaba compuesto por casi 100% de magnesio puro. La escasez de material dificultó conclusiones más profundas, pero la teoría predominante sugería que el fragmento podría tener un origen extraterrestre. La idea era que el platillo volador que supuestamente había caído no sería solo una sonda, sino una nave completa, habitada por seres de otro planeta. Este descubrimiento reavivó la esperanza de que quizás no seamos los únicos seres inteligentes en el universo. La actividad alienígena parecía estar en su apogeo en los años 50, ya que otro incidente ocurrió en noviembre de 1956 en Suecia. Stig Ekberg y Harry Scherk, mientras conducían en la isla de Vado, observaron un objeto brillante frente a ellos. Lo describieron como una esfera achatada, de aproximadamente 8 metros de ancho y 3 metros de altura. El objeto misterioso hizo que el motor del coche se detuviera y un olor similar al ozono impregnó el aire. Después de brillar intensamente durante unos 10 minutos, el objeto desapareció y el coche volvió a funcionar. En el lugar donde la esfera había flotado, encontraron un trozo de metal triangular, que parecía ser un artefacto de origen artificial. Aunque los científicos afirmaron que el objeto no era natural, su origen siguió siendo un enigma. Incidentes similares ocurrieron décadas después, como en 1985, cuando Bob Oechsler viajaba de Denver a Las Vegas. En plena noche, él y un amigo vieron una luz brillante en el horizonte que rápidamente se acercó, transformando la noche en día por un breve momento. Después de que el objeto desapareció, Bob encontró un pequeño artefacto en el lugar y después de años, decidió enviarlo para su análisis. 2 laboratorios no encontraron pruebas de que fuera extraterrestre, pero un tercero sugirió que el material no era de origen terrestre, posiblemente un fragmento de meteorito. Las teorías variaban entre la caída de un satélite artificial, un fenómeno natural misterioso o incluso la presencia de una nave alienígena. Otro misterio involucra una momia descubierta en 1932 en las montañas de San Pedro, en Estados Unidos. Durante la minería de oro, los trabajadores encontraron una pequeña momia sentada de apenas 20 centímetros de altura. Esta figura diminuta con los brazos cruzados y una cabeza deformada parecía tener alrededor de 250 años. Tras una serie de exámenes, incluidos rayos X, se confirmó que se trataba de una momia real,
con huesos completos e incluso fracturas. Algunas teorías sugirieron que la momia podría ser de un bebé con mutaciones o de un enano, mientras que otras plantearon la hipótesis de que podría ser evidencia de una raza de pequeños seres humanos que coexistieron con los gigantes mencionados en antiguas leyendas. Otro fascinante descubrimiento proviene de Indonesia, donde se encontró un artefacto en una cueva que fue descrito como un posible mapa estelar. Algunos geólogos y teóricos creen que las inscripciones en la piedra se asemejan a la placa enviada con la sonda Pioneer 10, lanzada al espacio en 1972, que contenía un mensaje para posibles civilizaciones extraterrestres. Se cree que la piedra tiene varios cientos de miles de años, lo que ha llevado a teorías de que alienígenas podrían haber descifrado el mensaje de la sonda y haber visitado la Tierra en el pasado. Estos relatos alimentan la especulación sobre la existencia de alienígenas, y muchos se preguntan por qué los encuentros no ocurren de manera directa. Sin embargo, hubo un caso notable el 19 de julio de 1952, cuando varios objetos voladores no identificados fueron avistados cerca del aeropuerto de Washington, D.C. Aunque los militares intentaron interceptar los objetos, los ovnis desaparecieron antes de que se pudiera tomar alguna acción. El jefe de control aéreo describió los ovnis como invitados no deseados, y al principio se pensó que podrían ser misiles de alguna nación enemiga. Se tomó la decisión de derribarlos. Sin embargo, cuando los cazas despegaron, se dieron cuenta de que estaban ante una tarea imposible. Los ovnis demostraron velocidades impresionantes, volando a miles de kilómetros por hora, con una maniobrabilidad que superaba incluso la de los cohetes. No había forma de alcanzarlos. Flotaban sobre el aeropuerto y edificios importantes, pero en cuanto los cazas se acercaban, desaparecían para luego regresar, manteniendo a la población y a los militares en constante alerta. Este fenómeno se prolongó por más de una semana. No solo el gobierno, sino ciudadanos comunes de toda la ciudad observaban atónitos el espectáculo diario de los misteriosos objetos voladores. El incidente de Washington, como se le conoció, se convirtió en uno de los avistamientos de ovnis más documentados de la historia, con innumerables fotos y videos capturados. Hasta el día de hoy, nadie ha logrado ofrecer una explicación racional para lo que realmente sucedió. Según Adamski y sus amigos, un segundo objeto, en forma de disco y plateado, se separó de la nave mayor y aterrizó cerca del grupo. El disco tenía una forma simétrica, con una cúpula en la parte superior y ventanas alrededor. A pesar del miedo, tomaron fotos del objeto. Curiosos, intentaron acercarse aún más, pero fueron sorprendidos por un ser humanoide que apareció ante ellos. Adamski describió al ser como alto, de piel morena, cabello rubio hasta los hombros y ojos gris verdosos. Vestía un traje brillante, similar al papel de aluminio, sin costuras visibles. Los amigos de Adamski, que observaron todo con binoculares, confirmaron que él y la criatura gesticulaban entre sí. Cuando los periodistas le preguntaron sobre esta comunicación, Adamski afirmó que el ser podía entender cualquier idioma que él intentara hablar, ya fuera polaco, inglés o incluso algo inventado en el momento. Según Adamski, el extraterrestre se comunicaba telepáticamente, leyendo sus pensamientos. El ser le reveló que provenía de Venus y que estaba preocupado por la salud del planeta Tierra, especialmente en relación con la radiación emitida por las armas nucleares. Afirmó que la Tierra era visitada regularmente por habitantes de otros planetas del sistema solar e incluso de otras galaxias, pero que la humanidad no percibía estas visitas. Adamski también alegó
que el extraterrestre lo llevó a dar un paseo en su nave espacial, mostrándole su hogar e incluso permitiéndole pilotar la nave. Aunque la historia de Adamski parece increíble, la foto que tomó del ovni aún no ha sido desacreditada, ya que no se han encontrado evidencias de falsificación. Muchos consideran que, si el disco volador de la foto es real, entonces tal vez su increíble historia también pueda ser cierta. A pesar de las críticas y el escepticismo, el relato de George Adamski, junto con el incidente de Washington, sigue siendo uno de los casos más intrigantes y controvertidos de la historia de los avistamientos de ovnis. La idea de que no estamos solos en el universo y que visitantes extraterrestres pueden estar preocupados por nuestro bienestar continúa fascinando e intrigando a muchas personas hasta el día de hoy. La pregunta ¿quiénes son los pleyadianos? Surge con frecuencia al hablar de encuentros extraterrestres, especialmente en el contexto de un tal Billy Meier. Billy Meier, nacido en 1937, es un hombre que afirma haber tenido contacto con seres de otros mundos, específicamente con un grupo alienígena llamado Pleyadianos, supuestamente originarios del sistema estelar de las Pléyades. Meier no solo relató estos encuentros, sino que también presentó diversas evidencias: fotografías de naves espaciales, grabaciones de audio e incluso muestras de materiales que, según él, eran de origen extraterrestre. Meier comenzó a compartir sus afirmaciones en la década de 1970, afirmando que había entrado en contacto con seres extraterrestres de diferentes razas, destacando a los pleyadianos. Estos seres, según él, pertenecen a una federación intergaláctica cuyo objetivo es ayudar a la humanidad. Además de las fotos de naves espaciales y paisajes alienígenas, Meier también declaró haber recibido información sobre el espacio, la vida extraterrestre y el futuro de la Tierra. Sin embargo, sus afirmaciones fueron recibidas con escepticismo por muchos. Varios investigadores sugirieron que sus fotos eran falsas y que las naves espaciales que él alegaba haber visto no eran más que modelos en miniatura. Sin embargo, sus defensores sostienen que no hay pruebas concretas de que las fotos hayan sido adulteradas y creen que Meier realmente tuvo esos encuentros. También alegan que los extraterrestres le habrían predicho eventos mundiales futuros, lo que para algunos podría ser una evidencia de sus afirmaciones. Un punto que genera dudas sobre la credibilidad de Meier es el hecho de que su esposa afirmó en una entrevista que él falsificaba todo. Sin embargo, muchos de sus seguidores creen que ella solo hizo esas declaraciones para perjudicarlo tras la ruptura de su relación. Además, análisis detallados de las fotos de Meier no revelaron signos de manipulación, lo que hace que el misterio sea aún más intrigante. Otro caso fascinante de encuentro con extraterrestres ocurrió el 14 de septiembre de 1994 en la Escuela Ariel, ubicada cerca de la ciudad de Rugwa, en Zimbabue. Durante el recreo, 62 alumnos de entre 5 y 12 años vieron varios objetos en forma de disco descendiendo del cielo. Estos discos aterrizaron en el terreno de la escuela y los alumnos informaron que pequeñas criaturas alienígenas salieron de las naves y se comunicaron telepáticamente con ellos durante unos 15 minutos. Lo más impresionante es que todos los niños describieron el mismo evento sin diferencias significativas, lo que dificulta descartar el incidente como resultado de una imaginación colectiva. Además, ninguno de los alumnos intentó huir. Al contrario, informaron sentir una sensación de calma y seguridad en presencia de los alienígenas. El caso ganó gran repercusión en los medios locales y la Fuerza Aérea monitoreó el espacio aéreo de la región en los días siguientes, aunque no detectaron ninguna anomalía.
Otro famoso encuentro con ovnis ocurrió en Texas, en diciembre de 1980, cuando 3 testigos, Betty Cash, Vicky Landrum y el nieto de Vicky, Colby, de 7 años, afirmaron haber visto un gran objeto luminoso que flotaba sobre la carretera donde viajaban. Describieron el objeto como de forma de diamante, con llamas saliendo de la parte inferior. Tras el avistamiento, los 3 desarrollaron síntomas similares a los de la radiación, incluidos quemaduras y pérdida de cabello, lo que llevó a uno de los casos más documentados de posibles efectos físicos causados por ovnis. Este incidente es ampliamente discutido como uno de los pocos casos en los que un encuentro con un ovni habría causado daños físicos directos a seres humanos. En resumen, historias como las de Billy Mayer, los niños de Zimbabue y el incidente en Texas plantean preguntas intrigantes sobre la posibilidad de contactos extraterrestres. Ya sea que creamos o no en estos relatos, siguen alimentando el fascinante misterio que rodea la vida extraterrestre. El incidente que involucró a Betty Cash, Vicky Landrum y el joven Colby Landrum es uno de los casos más famosos y fascinantes relacionados con ovnis, ocurrido en diciembre de 1980 en Texas. Aquella noche, los 3 viajaban por una carretera desierta cuando avistaron un objeto volador no identificado. El objeto, que parecía una roca con luces intensas, flotaba a unos 40 metros por encima del coche. En cuanto el ovni se acercó, el vehículo dejó de funcionar, como si todas las máquinas se hubieran apagado repentinamente. Poco después del encuentro, todos los involucrados comenzaron a mostrar síntomas graves, incluyendo náuseas, caída del cabello y sensibilidad dolorosa en la piel, síntomas comúnmente asociados con la exposición a radiación. Tanto la familia Landrum como Betty Cash necesitaron atención médica y posteriormente demandaron al gobierno, alegando que la exposición a la radiación fue causada por un experimento agudo. Sin embargo, el gobierno negó cualquier implicación en el incidente. A pesar de esto, los síntomas físicos eran evidentes y los médicos se mostraron desconcertados por la gravedad de las condiciones de salud de las víctimas, algo difícil de explicar en circunstancias normales. ¿Qué causó exactamente el daño? Sigue siendo un misterio, y el paradero del ovni nunca fue determinado. Un caso similar ocurrió en Japón, donde 2 luces brillantes fueron filmadas en el cielo nocturno. Uno de los objetos parecía alejarse rápidamente del otro, que lo persiguió a una velocidad impresionante. La velocidad y los movimientos de los objetos eran tan rápidos que parecían imposibles de atribuir a naves humanas. Las imágenes fueron analizadas en numerosas ocasiones y no presentaron señales de manipulación, dejando el fenómeno sin una explicación concreta. En otra ocasión, un ciudadano logró capturar un video de ovnis mientras estaba de vacaciones. Este video, considerado una de las grabaciones más claras de objetos voladores no identificados, muestra 2 ovnis distintos, uno en forma de disco y otro triangular. La autenticidad de las imágenes sigue siendo debatida, pero representan uno de los registros más interesantes capturados por un civil. Cambiando el enfoque a Marte, el planeta rojo ha sido uno de los principales objetos de estudio de la ciencia moderna, debido a su similitud con la Tierra y su potencial para ser habitado en el futuro. Sin embargo, muchos desafíos persisten, especialmente debido a la atmósfera extremadamente delgada de Marte, que es 150 veces más fina que la de la Tierra. Con una temperatura media de menos 60 grados centígrados, la supervivencia en Marte sería imposible sin la modificación del entorno, un proceso conocido como terraformación. Recientemente, en 2019, surgió una propuesta innovadora:
crear una cúpula transparente hecha de un material gelatinoso exótico capaz de calentar la superficie marciana. Este material, de solo unos pocos centímetros de espesor, podría aumentar la temperatura al permitir que la luz pase y caliente el suelo, posibilitando incluso el cultivo de plantas sin la necesidad de un calentamiento artificial adicional. Esta técnica ya ha sido probada en Marte con una sustancia similar, utilizada en los vehículos de exploración de la NASA para evitar que los instrumentos a bordo se enfríen demasiado durante la noche. Estos avances en el estudio de Marte nos acercan cada vez más a la posibilidad de convertirlo en un entorno habitable algún día. No obstante, aún queda un largo camino por recorrer, tanto en términos tecnológicos como científicos. La temperatura en Marte puede bajar hasta menos 70 o incluso menos 80 grados centígrados, lo que hace que el ambiente sea hostil para la vida tal como la conocemos. Sin embargo, los científicos han realizado experimentos con plantas en condiciones similares al suelo marciano y han descubierto que pueden crecer fácilmente en dichas temperaturas. Además, estas plantas no requieren mucha agua, ya que bajo una cúpula el agua no se evapora, siendo constantemente reutilizada por las plantas. Para profundizar en estos experimentos, los científicos planean trasladar sus investigaciones desde la Antártida hacia los valles secos de McMurdo, una región que se asemeja a Marte en términos de clima árido y ausencia de agua. Elon Musk, uno de los principales visionarios en la exploración espacial, también ha presentado su propuesta para transformar Marte en un planeta habitable. Aunque la idea de usar invernaderos ha sido bien recibida, Musk sugirió algo mucho más drástico: bombardear los polos de Marte con explosiones termonucleares. La idea detrás de esto es liberar suficiente dióxido de carbono para crear un efecto invernadero que calentaría el planeta. Sin embargo, esta teoría ha generado controversia. Los científicos de la NASA reconocen que el método podría elevar la temperatura, pero no tanto como Musk imagina. Incluso después de este proceso, la atmósfera de Marte seguiría siendo extremadamente delgada, alrededor de 60 veces menos densa que la de la Tierra. A pesar de las críticas, Musk sigue creyendo en su enfoque, lo que plantea la pregunta de quién podría tener razón: el audaz multimillonario o los científicos con sus análisis más cautelosos. Independientemente de quién tenga la razón, ambos parecen perseguir el mismo objetivo: hacer que Marte sea habitable. Lo ideal sería que hubiera una mayor colaboración entre Musk y los científicos para optimizar los métodos. Una de las áreas más prometedoras en Marte es el sistema de cañones conocido como Valles Marineris, que se extiende por aproximadamente 4.000 kilómetros, con una profundidad de hasta 11 kilómetros. Estos cañones podrían contener grandes cantidades de agua, como lo sugieren imágenes de vapor de agua y señales de corrientes oscuras en las laderas arenosas. Este lugar podría ser un buen candidato para construir cúpulas, creando invernaderos habitables. Dentro de estas áreas protegidas, el ambiente podría ser más cálido y húmedo que en el resto del planeta, ofreciendo una zona más viable para la vida humana. Pero ¿cuándo podría todo esto hacerse realidad? Es poco probable que veamos a humanos viviendo en Marte en los próximos años. El uso de tecnologías como el hexafluoruro de azufre, SF6, una molécula con un efecto invernadero 35.000 veces mayor que el dióxido de carbono, podría ser una solución a largo plazo para calentar el planeta. Sin embargo, los resultados de este proceso tomarían siglos en surtir efecto. Solo las futuras generaciones podrían experimentar una vida sostenible en Marte. Aunque el camino es largo y lleno de desafíos,
Cada descubrimiento y propuesta nos acerca un poco más al sueño de transformar Marte en un nuevo hogar para la humanidad. La terraformación de Marte es una de las propuestas más ambiciosas de la ciencia moderna y parece necesaria en dos frentes. Localmente, para crear áreas habitables para los primeros colonos utilizando cúpulas, y globalmente, para modificar el clima del planeta en su totalidad. Sin embargo, incluso sin grandes intervenciones, algunos organismos en la Tierra ya han demostrado una increíble capacidad de adaptación a ambientes extremos. Un ejemplo es el líquen ártico Xanthoria elegans, que según experimentos podría sobrevivir hoy en día en el cañón de Marte. Estos experimentos mostraron que el líquen puede soportar condiciones extremas, como una presión atmosférica 150 veces menor que la de la Tierra. Más allá de estas suposiciones teóricas, Marte está siendo intensamente explorado por robots. Un ejemplo es el rover Perseverance, que llegó al planeta en 2021. Durante sus exploraciones, el Perseverance reveló que las rocas del lecho marciano están compuestas por magma solidificado, lo que sugiere que Marte estuvo cubierto por flujos de lava volcánica en el pasado. Otra interesante revelación es la estructura del núcleo de Marte, que probablemente es líquido, pero contiene pocos elementos pesados, estando compuesto principalmente de oxígeno, azufre e hidrógeno. A diferencia de la Tierra, que tiene una corteza con placas tectónicas móviles, la corteza de Marte es más gruesa y está formada por al menos dos capas estáticas. Uno de los hallazgos más curiosos del Perseverance fue el registro de sonidos en Marte, que resultaron ser mucho más suaves y de baja frecuencia en comparación con los sonidos de la Tierra, como si estuviéramos dentro de un gran recipiente cerrado. Otro momento de gran especulación fue cuando el rover capturó la imagen de un objeto misterioso que parecía un enredo de hilos, lo que generó entusiasmo entre los ufólogos. Muchos sugirieron que esto podría ser una prueba de vida marciana, pero los científicos rápidamente descartaron esa idea, afirmando que el objeto era simplemente una formación mineral. De manera similar, otra imagen registrada por el Perseverance en 2022 generó debates, ya que parecía la entrada de una puerta en una roca. Mientras los ufólogos teorizaban que podría tratarse de una tumba antigua o una entrada construida por alienígenas, los científicos indicaron que probablemente era solo una grieta natural creada por el movimiento de las rocas. Marte también pudo haber experimentado cataclismos devastadores en el pasado. Estudios recientes sugieren que el planeta tuvo un océano boreal, donde tsunamis gigantescos, con olas de hasta 120 metros, arrasaban la superficie cada 3 millones de años. Además, la región de Arabia Terra, en el hemisferio norte de Marte, mostró signos de supererupciones volcánicas que ocurrieron con mucha más frecuencia que en la Tierra. Estas erupciones, que liberaron vapor de agua, dióxido de carbono y dióxido de azufre, afectaron el clima marciano durante cientos de millones de años, contribuyendo a la densidad atmosférica y al enfriamiento del planeta. Estos descubrimientos sobre Marte nos ofrecen una visión fascinante de su historia geológica y climática, planteando la cuestión de cuándo podremos realmente explorar el planeta de manera habitable. Aunque queda mucho trabajo por hacer, incluidos métodos de terraformación que puedan ser efectivos a largo plazo, la esperanza de que los humanos puedan algún día pisar y vivir en Marte sigue viva. ¿Qué opinas sobre la posibilidad de terraformar Marte y hacerlo habitable? ¿Crees que lo veremos en nuestras vidas o será una realidad solo para las futuras generaciones? Comparte tus opiniones.